Hola, soy Cariela, soy pedagoga y filósofa y esto es Sexualia TV. Bienvenidas, bienvenidos a todos a esta nueva cápsula. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la educación sexual y qué les toca a los papás en este tema. Creo que es muy importante que tomemos en cuenta que el rol de los hombres en la educación sexual se ha visto como desdeñada y yo creo que es el momento de darle la importancia que tiene este rol. El rol de los padres o de los padres sustitutos en la educación sexual de las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes y los jóvenes es vital. Es vital debido a que necesitamos que ustedes, caballeros, ustedes, señores, se involucren en la educación sexual de todas aquellas personas que son responsables ustedes de su educación. En esta educación encontramos que muchas veces nos cohibimos, no sabemos cómo entrarle al tema, cómo abordar el tema con nuestros niños, con nuestras niñas. Bueno, pues aquí les voy a dar unos tips para poderlo hacer. Bueno, el tema de la educación sexual a veces nos resulta muy complicado a nosotros como adultos, cómo saber cómo empezar a abordarla con los niños, con las niñas que tenemos a nuestro cargo, ya sean nuestros hijos o tal vez en nuestro papel de tíos, de tías. Tenemos a veces la necesidad de intervenir en esos temas, pero a veces nos da pena, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, yo aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se puede abordar el tema de la educación sexual, tomando en cuenta todos los aspectos que involucra. En primer lugar, imaginemos que se trata de una serie de peldaños hacia los cuales vamos a ir subiendo. En esos peldaños tenemos que empezar por la base. La base de toda educación sexual está en la identificación del género. Sabemos, por supuesto, que el género puede expresarse en masculino, femenino o una combinación de ambos, pero ¿cómo saber cómo se identifican las niñas, los niños con su género? Por eso es muy importante hablar, empezar a dialogar con ellos acerca de cómo se identifican dentro de su género, en el aspecto masculino, femenino o en esta combinación de ambos. Por eso es muy importante decirles, a ver, tú naciste como un varón, tú naciste como una niña, pero te has preguntado si te sientes cómodo con el género al que perteneces. ¿Te gusta ser niño? ¿Te gusta ser niña? ¿Te gusta cómo en la sociedad las actividades que realizan los niños, las niñas? ¿Te gusta así o te gustaría ser de otra manera? Ese es el primer punto del cual tenemos que empezar, a plantearles a los niños para conocer si realmente se sienten cómodos con el género al que está representando su sexualidad. El segundo punto que tendríamos que abordar, ya que ya empezamos a dialogar acerca del género, tendríamos que identificar cuáles son sus orientaciones sexuales. Es decir, ya que me identifico como niña, como niño en el rol al cual yo siento que pertenezco, el segundo paso, el segundo peldaño al que tenemos que subir es para identificar cuál es su orientación sexual. Yo me puedo identificar como niña, me puedo identificar como mujer, pero no necesariamente mi orientación sexual va a incluir que me guste por regla general los hombres o los hombres que les guste por regla general las mujeres. Entonces es algo que se tiene que abordar con los niños, decirles, a ver, ¿a ti te gustan las niñas si tú eres niño o te gustan los niños? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Cuál es tu orientación sexual? Y nos vamos a encontrar con una serie de respuestas muy interesantes, ustedes lo van a ver. Ustedes como papás, ustedes como varones van a identificar cuál es la orientación sexual de estas personas que ustedes necesitan empezar a construir en su educación sexual. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un niño que a los 8 años le dijo a su papá, oye papá, fíjate que yo me he dado cuenta que a mí me gustan las niñas café, ¿está mal? Entonces el papá se dio cuenta que en su casa tenían prácticas racistas, prácticas en contra de las personas morenas.
Entonces, en ese momento empezó el papá a decir, a ver, hijo, ¿cómo que te gustan las niñas café? Sí, pues es que me gustan las niñas que son, que no son, que son morenas así, no como yo. Le digo, bueno, entonces es importante que identifiques esa es una de tus preferencias, te gustan las niñas morenas. Entonces, no importa del color que sea la niña, lo importante es que a ti te guste, que te llame la atención, entonces que te atraigan ese tipo de niñas. Entonces, empezamos a identificar la orientación que tienen los niños, que tienen las niñas en sus preferencias o orientaciones sexuales. Ese sería el primer escalón que tenemos que cimentar para empezar a construir una educación sexual. ¿Cómo es el género? ¿Cómo es la identidad de género que presentan de forma natural nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes? Y de ahí partir hacia dar identificación hacia su orientación sexual, no darlo como un hecho, no darlo como una situación que es netamente cierta, es decir, no a todos los niños les van a gustar las niñas, ni todas las niñas les van a gustar los niños, puede haber diferentes orientaciones y eso es algo que los niños constantemente están viéndolo y están sintiéndose a veces agredidos porque no son comprendidos por los adultos. Entonces es muy fácil que un niño, que una niña le pueda comentar a su compañera, a su compañero de la escuela, a sus amigos, oye, creo que yo soy bisexual porque me gustan los niños y las niñas, y no se atreve a confesárselo a sus padres. Entonces es muy importante que podamos ir aclarando esas dudas de los niños, pero planteándoselas, abriéndonos nosotros para dialogar con ellos de una forma totalmente sin prejuicios, sin autoritarismo, simplemente con aceptación de las posibles respuestas que nos puedan dar. Una vez que hemos desarrollado esta idea de cuál es la orientación sexual de los niños, cuál es su identidad de género, pasamos al siguiente peldaño. El siguiente peldaño se refiere a las relaciones de los vínculos afectivos. Los niños y las niñas van a tener ciertas atracciones hacia otras personas y esas atracciones se relacionan principalmente con el sentido de amistad, de colaboración, de empatía, de autonomía, de afecto por otras personas que son sus pares de su misma edad o un poco más grandes, un poco más pequeños. Entonces, el desarrollo de los vínculos afectivos está fundamentado en su desarrollo socioafectivo. Lo primero que se tiene que identificar es que los niños van a tener, todos los seres humanos tenemos 4 grandes grupos de emociones, de sentimientos. Esas emociones las podemos concentrar en el grupo de las emociones que nos llevan hacia la ira, hacia el coraje, las emociones que nos llevan hacia la tristeza, hacia el miedo, las emociones que nos llevan hacia los sentimientos de amor, y las emociones que nos llevan a los sentimientos de alegría, de felicidad. Entonces, esta gama de emociones no son ni buenas ni malas, es algo que tenemos que aclararles a los niños. Es normal que sientan coraje, es normal que a veces sientan miedo, es normal que a veces sientan tristeza, es normal que a veces sientan alegría, es normal que sientan amor. Entonces, en esos momentos es muy importante que les enseñemos a los niños y a las niñas a nombrar las emociones que están sintiendo. Hay un estudio que dice que los varones, los niños, tienen un problema de desarrollo del lenguaje porque no les enseñamos a hablar correctamente, a definir las emociones que sienten. Entonces dicen que son analfabetas emocionales porque no saben cómo definir lo que sienten, solamente dicen coraje, alegría, tristeza, pero no van más allá. Entonces tienen que identificar cómo están el desarrollo de sus emociones y cómo esas emociones son expresadas.
Hay formas de expresar positivamente las emociones o negativamente. Si una niña o un niño siente ira, siente coraje, puede tratar de vengarse, puede tratar de lastimar a otro para sacar esa emoción negativa, esa emoción que tiene, pero también hay formas positivas de expresar esas emociones. De la misma manera, la emoción del amor. Las niñas, los niños sienten amor desde que tienen, por ejemplo, una mascota, con un cachorrito, con un perrito, luego pueden sentir amor hacia sus hermanos, hacia sus padres y después hacia una pareja, hacia alguna persona que le llama la atención y que empiezan a sentir esa sensación del amor romántico. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, como hombres, puedan ayudarle a los niños a desarrollar esa sensibilidad y ese lenguaje para aprender a definir lo que sienten y qué hacer con lo que sienten, reconociendo que ellos son responsables de sus emociones y que sus emociones pueden ser canalizadas a la finalidad que están buscando, a aquella meta que quieran alcanzar. No se vale decirle, por ejemplo, a los niños, si te pegan, pega, si te gritan, grita. Tú eres hombre y tienes que saber desquitarte. No te dejes que alguien te agreda. El problema es que si el niño supiera cómo hacer para que no lo agredieran, lo haría. El problema es que no sabe cómo hacer para detener la agresión, por ejemplo, que puede sufrir en la escuela por una acción de bullying, por ejemplo. Entonces, es muy importante que en estas situaciones seamos los adultos quienes los podamos orientar para que a través del diálogo, a través de la reflexión y a través del análisis de las circunstancias, de las situaciones que están ocurriendo, pueda él reconocer sus emociones y saber en qué momento expresarlas y de qué manera expresarlas. Así como podemos expresar el coraje, el miedo, podemos expresar emociones de amor, emociones de atracción hacia otra persona. Entonces es cuando ustedes, padres, necesitan darle información a los niños, a las niñas de cómo hacerlo, poniéndole ejemplos de cómo ustedes lo hicieron y qué cosas les funcionó y qué cosas no les funcionó, porque ustedes son una guía en el camino de ellos, pero esa guía puede servir de ejemplo tanto de lo que funcionó, de lo que estuvo correcto hacer, o como de aquello que no funcionó, poniéndoles ejemplos y no ponernos demasiado ceremoniosos al tratar de decir, le estoy dando educación sexual, porque es algo que se tiene que dar en la vida cotidiana. El desarrollo de todo lo que son sus vínculos afectivos es algo que se da en la vida cotidiana, se da constantemente en los diálogos que ustedes puedan sostener con los niños, con las niñas. Entonces, una vez que hemos construido este peldaño de confianza, donde los niños, las niñas, ya nos puedan hablar acerca de sus vínculos afectivos, de cómo se sienten y de cómo se establecen esas emociones y cómo van encaminándose hacia lo que es el sentimiento de amor romántico, por ejemplo, podemos pasar al tercer peldaño. El tercer peldaño es el erotismo, el tema del erotismo. Ustedes me van a decir, ¿cómo vamos a hablarle de erotismo a los niños? Bueno, pues de la forma tan sencilla como se les habla de las emociones. Parte de este mundo de emociones está también el mundo del placer sexual y del erotismo. Y el primer paso para desarrollar el sentido del erotismo es el autoerotismo. El permitir que los niños exploren su cuerpo, que los adolescentes, las adolescentes exploren su cuerpo, puedan conocer sus sensaciones, las sensaciones que pueden experimentar en toda su piel, porque todo el cuerpo es un órgano erógeno. Entonces es algo que tenemos que reconocer. Ustedes lo saben perfectamente, pueden sentir placer al acariciarse un brazo, al acariciarse una pierna, un ojo, los órganos genitales, o sea,
todo el cuerpo es fuente de placer erótica, de placer sexual. Y eso es algo que tenemos que explicarle a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Con otras palabras, no tenemos que decirle, tu cuerpo es un órgano erógeno, no. O sea, les vamos a decir con ejemplos de que es normal lo que sienten, así como es normal las sensaciones y emociones que experimentan, también es normal tener placer sexual, también es normal experimentarlo y reconocerlo en su cuerpo, a través, en primer lugar, iniciando por el autoerotismo, es decir, por la masturbación. La masturbación sabemos que en nuestro país es un tabú hablar de eso y sobre todo decir que los niños tienen el derecho de tener un autoerotismo, tienen el derecho de masturbarse. Sí lo tienen. Sí lo tienen porque son seres vivos, seres humanos que tienen una serie de experimentaciones en su cuerpo y que lo hacen y si lo hacen de manera natural y espontánea, sin que tengan prejuicios, van a crecer en una sexualidad sana y liberadora, no reprimida ni opresora. Entonces, es papel de ustedes, de los padres, principalmente, el quitarnos esos tabúes. ¿Por qué me estoy refiriendo principalmente a los padres? Porque los padres en nuestro sistema mexicano, en nuestro sistema social mexicano, son los que están generando un paradigma de patriarcado, donde lo que el papá dice es la ley. Bueno, vamos a quitarnos esa máscara de autoritarismo y vamos a ponernos vamos a liberarnos de ese autoritarismo que nos ha estado carcomiendo y reprimiendo por muchos años, y ahora es el momento de que ustedes, como padres de familia, como orientadores de sus hijos, de sus hijas, puedan liberar su sexualidad, liberando al mismo tiempo la sexualidad de sus hijas y de sus hijos, sin crearles un conflicto de culpa, de sensaciones negativas, haciéndoles pensar que la masturbación es algo malo, es un pecado, está en contra de la naturaleza, porque no está en contra, está a favor de la naturaleza humana, a favor del ser humano, el conocer su cuerpo a plenitud y todas sus capacidades y todas las sensaciones que puede producir el cuerpo humano. Entonces, es el momento de empezar a hablar sobre el autoerotismo y simplemente dejar en libertad a las niñas, a los niños, a los adolescentes, que lo experimenten de acuerdo a cómo ellos necesiten hacerlo, de acuerdo a los procesos de su desarrollo. Ellos van a sentir la necesidad de hacerlo en algún momento, si nosotros no los reprimimos, si nosotros no los estamos limitando en ese sentido. A partir del autoerotismo se pueden generar una serie de canales de liberación sexual para después, posteriormente, cuando ya tengan una edad para tener una pareja estable, puedan ellos tener un erotismo sano y liberador, donde el placer sea una fuente de alegría y no una fuente de miedo ni una fuente de angustia. Y para llegar por último al último peldaño, que sería el peldaño de la reproducción. La educación sexual tiene que llevar estos pasos para llegar en último instante a plantearse a los adolescentes, a los jóvenes, cuál es el momento más adecuado para que ellos decidan tener hijos, decidan el número de hijos que quieren tener y decidan el espaciamiento que quieren tener de esos hijos a lo largo de su vida reproductiva. Por eso es tan importante que identifiquemos, cuando estamos hablando de educación sexual, que el último peldaño de la educación sexual es el hablar sobre el tema de la reproducción, es lo último que se aborda y generalmente lo hacemos al revés. Si acaso llegamos a hablar sobre métodos anticonceptivos, sobre el funcionamiento de los aparatos reproductores, pero jamás abordamos el tema de género, el tema de las relaciones afectivas, el tema del erotismo.
si esto lo vamos ocultando, como si estuviéramos totalmente alienados. El cuerpo como una máquina biológica funcionando, alejada de las emociones, de los sentimientos, del placer. Eso tenemos que romperlo. Y ustedes, padres, hombres, caballeros que me están escuchando, necesitamos tanto de su apoyo, necesitamos tanto de que hablen con las y los niños, con sus hijos, con sus hijas, porque hace falta la voz masculina en este tema, porque lo que ustedes puedan comentar, transmitir de su experiencia, ustedes como varones, nadie más lo puede hacer más que ustedes. De ahí que es tan importante que ustedes puedan hablar con franqueza, con sinceridad, con honestidad con sus hijas, con sus hijos, de acuerdo a la edad que tengan, y que paulatinamente vayan construyendo una conversación que se va a llevar años. Esto no es que ustedes se sienten en un sillón a hablar con un niño de 13 años y le digan todo sobre la vida y ¡pam! Adiós, jamás te vuelvo a hablar del tema. No, es un diálogo que se tiene que dar entre padres, hijos, hijas, a lo largo de muchos años, a lo largo de la vida. Y ese diálogo va a ser muy enriquecedor, va a ser muy afectuoso y va a generar una cercanía muy grande entre ustedes y sus hijos y sus hijas. Espero que estas ideas les den pues, ideas de cómo ser más creativos en el diálogo con ellas, con ellos, y que les acerque más a sus hijos, a sus hijas, y que construyan una familia mucho más fuerte, mucho más resiliente y mucho más abierta a las experiencias hermosas de la vida. Muchas gracias y pues me despido. Hasta la próxima. Soy Cariela y les recuerdo, por favor, suscribirse a Sexualia TV si quieren escuchar otro tipo de cápsulas como las que acabamos de presentar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.